buenos días, qué bueno tenerlos de nuevo aquí compartiendo con nosotros un espacio más de Conexiones Invisibles. El Ministerio de Medio Ambiente es una institución responsable no solamente de conservar el patrimonio natural y cultural del país, sino también de modelar el desarrollo sostenible, es decir, de condicionar la forma en que son explotados los recursos naturales y en que se desarrolla el comercio. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales no solamente está a cargo del Estado y de sus instituciones, sino también de sus habitantes. Y si el Estado Dominicano pone a cargo de sus habitantes tener la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, tiene que dotarlo de instrumentos para poder hacer este trabajo. Tengo hoy una invitada especial, un plato fuerte, uno de los expertos con mayor experiencia en el país, y me atrevo a decir del Caribe y de América Latina, en procesos de consulta pública, es decir, en garantizar la participación social de la gente en el desarrollo de su comunidad y en la conservación del medio ambiente. Le doy la bienvenida al set a mi querida amiga Ramona Pérez Araujo. Muchísimas gracias, César, por la invitación. De verdad que me siento sumamente halagada con esa introducción y esa presentación que me acabas de hacer. Muchas gracias. Ramona, vamos a hablar de participación pública. La gente dice que el Estado es el responsable de cuidar que los recursos naturales no lo acaben en todas partes. Pero ¿cómo la gente puede participar en este proceso de conservar los recursos naturales? ¿Qué instrumento tiene la ley para eso? Sí, ciertamente, el Estado es quien debe regir. De hecho, tenemos el marco legal, que es la Ley 6400, y también tenemos los artículos 38 y 43, donde dicen que es de carácter obligatorio, antes de realizar cualquier tipo de proyecto, consultarlo con las comunidades y con las organizaciones y con la sociedad civil en sentido general. O sea, ese es el marco regulatorio que plantea el Estado Dominicano para que la gente sepa, para que las personas se involucren. Entonces las personas tienen que participar de la vista pública, tienen que involucrarse en lo que es el proceso de participación, y uno como ciudadano, uno también tiene esa responsabilidad. El Estado tiene una responsabilidad que es dotar de los instrumentos legales, y uno como ciudadano tiene que participar en ese tipo de procesos siempre que se les inviten. ¿Y cómo es una consulta pública? Si tú me dijeras la consulta pública del 1 al 3, ¿cómo se hace? ¿Qué es? Mira, ¿cuáles son los proyectos? Prácticamente casi todos los proyectos deben ser consultados. O sea, si tú vas a poner una empresa de salchichón, una plaza comercial, un hotel. Sí, si vas a construir un acueducto, si vas a construir una línea de transmisión eléctrica, si vas a poner antenas, una marina, una lotificación, estaciones sea de gasolina o de GLP, todo ese tipo llevan, entre otras, se tiene que hacer lo que es un proceso de participación pública. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacemos? O sea, tú como promotor o cualquier persona como promotor debe acercarse al Ministerio de Medio Ambiente. Entonces el Ministerio de Medio Ambiente da un documento que se llama Términos de Referencia, donde te indica el tipo de estudio que lleve ese proyecto y el tipo de vista pública que se dé, si es una vista pública que se va a hacer o si son dos. Todo eso te lo indica el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces tú como promotor de ese proyecto tienes que, en una lista de consultores ambientales, tienes que buscar a alguien de las ciencias sociales para que te realice ese proceso de consulta pública o para que te realice esas vistas públicas. Ramona, tú eres de la persona mejor rankeada en este país en el tema de consulta pública. Yo sé que tú tienes una gran capacidad para manejar estos procesos que son abiertos y democráticos, y que son complicados también, y pueden ser muy conflictivos. Puede haber hasta seguridad, es necesaria la seguridad en algunos casos. ¿Quién te enseñó a hacer estas cosas? ¿A ti dónde tú aprendiste a hacer estos procesos? Mira, ¿de dónde vienes, en el Ramona? año 2001, a mí una persona, primero soy antropóloga, o sea, soy de formación, vengo de las ciencias sociales y de las ciencias humanistas, soy antropóloga. Y ¿Qué? Antropóloga. ¿Y eso qué es lo que hacen los antropólogos? Antropología es la ciencia que estudia el origen del hombre, su cultura y sus obras, del ser humano. Interesante. Del ser humano, su comportamiento, sus costumbres, sus hábitos, su cultura y todo ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que nosotros estudiamos en determinado conglomerado. Entonces en el 2002 una persona se me acerca, nos dice que si estamos interesados en participar o en ocupar una posición del Estado, cuando el Ministerio de Medio Ambiente apenas estaba iniciando, estaba en pañales, que si yo podría pasar a formar parte. Lógicamente le dije que sí. Yo no tenía mucha experiencia, siendo honesta, pero sí inmediatamente uno sabe que se tiene que capacitar, que tiene que buscar información. En ese momento las informaciones no eran tan fáciles, porque ahora tú vas a Google
y encuentras mucha información sobre las vistas públicas y lo que es la participación ciudadana, pero en ese momento nos pusimos en contacto con personas de Chile, de Costa Rica, de Canadá. Que tenían ya un poco más de tiempo corriendo la ley. Que ya venían con mucha experiencia, pero nosotros apenas empezamos. Eso de participación pública era totalmente desconocido. O sea, hay esos inicios para tú lograr que las personas participaran en lo que es un proceso de una consulta, de una vista pública, era hasta cierto punto difícil porque no se entendía ese mecanismo. Ramona, la gente se puede oponer a un proyecto y el primer escenario para hacer esa oposición, porque tengan miedo de que van a contaminar el agua, que van a contaminar el aire, que va a haber demasiado ruido en la comunidad. La consulta pública es el primer espacio para que la gente pueda ser partícipe, o sea, hacer suya esa participación, esa oposición. Sí, es el primer espacio que tiene, pero siempre recomendamos que sean oposiciones que sean razonables. Sí, que sean razonables y que sean técnicas, que muchas veces la gente no se oponga a que me construyan un proyecto al lado de otro, porque como una vez nos pasó que alguien se estaba oponiendo a la construcción de una estación de gasolina y habían como 5 personas que se oponían, y cuando uno indaga, porque hay que indagar por qué se opone, y que no sea solamente yo me opongo porque me opongo, sino porque usted se opone. Cuando nos dimos cuenta que se oponía era porque tenían un primo que si se construía esa estación de gasolina iba a competir con una lo que no hace, que había. Lo que no es un motivo para poder oponerse, no, legal, que pueda tomar en cuenta el ministerio. Entonces lo importante es que cuando las personas acudan y que participen y que esas posiciones tengan una base ambiental, que tengan una base, por ejemplo, porque entiendo que eso me puede dañar el río, porque eso me puede porque me van a cortar X cantidad de árboles y quizás quizás es un bosque importante que puede tener especies que pueden estar amenazadas o en peligro de desaparecer, o porque realmente sean proyectos que tú sabes que te van a afectar directamente quizás la calidad del aire, que sean argumentos de ese tipo, pero por lo general vemos que la gente no utiliza ese tipo de argumentos ambientales. Ramón, en una vista pública, hay vistas públicas y audiencias públicas. Vamos a hablar de vistas públicas. En un proceso de consulta pública más abierto, ¿quiénes pueden participar? Primero, o sea, que cualquiera puede ir, desde niños hasta ancianos, gente de la iglesia, juntas de vecinos, personas de manera particular. O yo, por ejemplo, que sé que hay un proyecto en Montecristi, en el Morro de Montecristi, pero yo vivo en Los Mameyes. Yo soy de Los Mameyes, de Santo Domingo Este. Pero a mí me interesa el Morro de Montecristi. ¿Yo puedo ir a participar a esa consulta pública? Claro que ¿O sí. debo vivir en la comunidad? No necesariamente, porque incluso hay que diferenciar lo que es un interesado, y tú puedes ser un interesado, independiente, porque a lo mejor tú eres de Montecristi y tú tienes intereses, o puedes tener una casa, o tus padres están en Montecristi y tú vives aquí, pero tú tienes esos intereses y tú tienes que velar por esos intereses que tú tienes en Montecristi. Además, como dominicano, tú tienes derecho en participar en cualquier proceso de vista pública, independientemente de que sea menor, porque sería una buena forma de que alguien menor de edad se interesara en participar, para que en un futuro pueda estar empapado con ese tipo de cosas, y cualquier persona puede, independientemente que se hagan invitaciones o no, es un proceso público. Es un proceso público que, aunque a mí no me inviten, y como tú dijiste, tú vives en Los Mameyes, pero puedo ir a una vista pública en Los Mameyes y es válida mi participación. Y parece algo lógico, porque la ley dice que los recursos naturales, los bienes ambientales son de dominio público, son patrimonio natural y cultural de todos. Exacto. O sea que el morro es mío, y los manglares de Estero Balsa son míos, los humedales de cualquier parte de Yuna también son míos, o sea que cualquiera puede participar. Ramona, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? ¿Por qué una vista pública, por qué este proceso de participación pública es importante? ¿Cómo ayuda esto al medio ambiente, o cómo calma esto a la comunidad? ¿O es un mecanismo para garantizar que las empresas hagan lo que quieran? No es un mecanismo, no debe ser un mecanismo para garantizar que las empresas hagan lo que quieran. Es un proceso que te da transparencia. Cuando se hacen como debe hacerse, y cuando se hacen antes de dar el primer picazo del proyecto, da transparencia, permite que la comunidad esté empapada de lo que va a ocurrir en sus alrededores. Eso le permite también al promotor del proyecto que la gente se entere y que la gente sepa, y también le permite al promotor del proyecto que las personas manejen la información real, o sea, la información de primera mano, que no sean cosas que la gente se invente, o que no sean cosas que la gente ponga a correr, porque si tú no me das la información real, yo me la voy a inventar.
De una vez Radio Bemba va a empezar a inventar cosas que no son. Entonces, lo importante es que tú como promotor y los consultores debemos dar las informaciones reales. Mira, pero por lo que tú cuentas, hay muchos conflictos asociados a las vistas públicas. Quiero que la cámara me mire, que le voy a hacer una pregunta a Ramona para que se la juegue. Ramona, en República Dominicana hay un viejo dicho que dice que todo se cumple para los más chiquitos, pero para los grandes no. Te voy a poner 3 ejemplos. La carretera que va a Samaná, el puerto multimodal Caucedo, por ponerte 3 lugares simbólicos, Loma Miranda, y la terminal de autobuses que hicieron en la zona este. También el Estado Dominicano está en la obligación de hacer vistas públicas para sus propios proyectos que van a beneficiar a la gente, y que es el Estado. Por supuesto que si es que el Estado no puede violar las leyes que él mismo creó, entonces ¿en qué estamos? Claro que para todo ese tipo de proyectos, como dijimos en un inicio, se debe realizar vistas públicas. Tú sabes que ya nadie lee el periódico. Ya los periódicos Exacto. cada día están en desuso. Son más obsoletos. El medio ambiente utiliza las redes sociales para convocar a las comunidades, a las personas, sobre todo en este tiempo de pandemia que todo se ha vuelto digital. ¿Tú tienes información de si se está usando? No, realmente no sabría si se está usando, sería lo ideal. Yo no he visto tampoco ninguno. Pero también hay que tomar en cuenta una cosa, que uno está en la ciudad y nosotros todo lo hacemos a través de las redes sociales, pero hay que tomar en cuenta el lugar donde tú vas a hacer el estudio, que no todo el mundo tiene acceso a internet las 24 horas en el celular como tenemos nosotros. Tiempo. Ramona, vamos a poner un ejemplo. La comunidad recibe toda la información del proyecto, se hacen 2 consultas públicas, no se hacen 5 consultas públicas y no se siente satisfecha. No quiere la extracción de materiales en su comunidad o no quiere que se desarrolle esa actividad en su comunidad. Y comienza un proceso de negación. Dice que ya no va a participar más, se cierra el proceso de consulta pública, se sigue evaluando el expediente, la comunidad se va a huelga, no deja entrar a los vehículos, no deja que hagan los trabajos. Cuando se da ese conflicto entre el Ministerio de Medio Ambiente, el promotor y la comunidad, por un lado teniendo la comunidad opuesta, ¿cómo termina ese proceso? Porque hemos visto muchas veces que al finalmente obtienen la licencia ambiental de operación. ¿Qué ocurre en esos casos, Ramona? ¿Qué otras vías tiene la gente para Mira, para lo que oponerse? sucede es que también uno tiene que no aprender a protestar, pero sí aprender por qué se opone, y que no solamente sea que tú te opones porque tú has oído decir que eso puede hacer daño, sino uno como ciudadano que va a las vistas públicas tiene que buscar, tiene que documentarse bastante bien de saber si realmente eso le puede hacer daño, porque muchas veces son cosas que nosotros nos inventamos. Infundadas. Exacto, son cosas infundadas. O son movimientos daños, políticos. exacto, o por intereses sociales que la gente tiene y de manera subyacente deja caer como esas cositas para que de repente la comunidad explota diciendo que eso puede provocar cáncer, que vas a traer problemas de salud, cuando en realidad no es así. Entonces, en ese tipo de conflicto grande es donde tiene que entrar el Ministerio de Medio Ambiente y también el promotor del proyecto, y uno también como consultor puede dar la mano mediante mecanismos de resolución de conflictos para que se pueda llegar a un acuerdo. Interesante lo que acabas de decir, y de todo lo que tú has dicho, lo que me queda el sabor en la boca es que una vista pública bien llevada evita muchos conflictos y muchos costes posteriores, porque hay comunidades que son belicosas con sus recursos naturales, como debe de ser, y hay proyectos que no tienen todavía bien definido el tema social, y es importante hablar de eso. Yo quisiera invitarte otro día a hablar de responsabilidad social y también decirle a la gente que cuando no participa en el proceso de consulta pública, como hablábamos tú y yo fuera de cámara, la gente también tiene siempre la oportunidad de ir a los tribunales administrativos y seguir oponiéndose en la medida en que ya otorgaron la licencia. Siempre existe, y más ahora con el tema del acuerdo de Escazú, la posibilidad de accesar a información a la participación en la justicia. Claro. Pero el primer mecanismo, como tú dices, es la participación pública, ¿no? Exacto, y es importante que las personas vayan, cuando les inviten y aún cuando no les inviten, cuando sepan que se está haciendo una vista pública de X proyecto, es importante que participen, porque es una oportunidad que la ley 6400 nos da a nosotros como ciudadanos, de que podamos empoderarnos y que podamos defender lo que están construyendo, porque antes de que existiera la ley 6400, ¿cómo uno sabía? Tú te dabas cuenta que al lado tuyo o de tu propiedad estaban poniendo un proyecto porque tú veías corte de árboles, remoción de terreno, vehículo pesado, pero nadie te decía quién es el promotor, cómo se llama el proyecto, me va a perjudicar, me va a beneficiar, de qué se trata. Y con la ley 6400 y los mecanismos de participación pública o consulta pública, todo eso ha ido cambiando. Hay que poner un letrero ahora que diga muchas cosas, exacto, ¿no? Hay que poner un letrero donde diga el nombre del promotor, el nombre del proyecto, los números de teléfono y el número de teléfono del Ministerio de Medio Ambiente para que cualquier persona llame y pueda pedir información. Ramona, ¿qué recomendación tú le das a la gente jóvenes que quieran aprender a hacer procesos de consulta pública, procesos de vista pública, acompañamiento social para la licencia y los permisos ambientales? Mira, lo más importante es, primero hay que estudiar
y entender, estudiar cualquier carrera de las ciencias sociales o las ciencias humanísticas y tratar de entender cada comunidad y tratar de entender el valor cultural que tiene la gente, tratar de entender por qué la gente piensa así, en algunos casos ponerse en el zapato del otro, porque muchas veces nosotros vamos con nuestras ideas de aquí, de la ciudad, y damos todo por sentado y que todo es así. Hay que ponerse muchas veces en el zapato del otro. Mira, vamos a dejar tus números y tus redes sociales para que la gente que nos ve y nos escucha y quiera participar y aprender de lo que tú haces, quizás se pueda poner en contacto contigo, hacerte preguntas, consultarte sobre si su proyecto va a tener dificultades y cómo debería ser su proceso de consulta pública, o quiera aprender y participar contigo, gente de manera entusiasta en los procesos. Vamos a dejar tus números para que te puedan contactar. Mi teléfono es 809-330-4516 y en Instagram estoy como @Ramona Pérez Araujo y en Facebook también como Ramona Pérez Araujo. Así que por esos medios me pueden contactar y con gusto. Cualquier pregunta, cualquier aclaración o cualquier ayuda, con gusto estamos para eso. Gracias, César. Qué bueno, señores, hemos contado con la participación entusiasta de Ramona Pérez Araujo, una joya para el país porque hay muy poca experiencia para el manejo de estos temas y el país tiene que crecer, desarrollarse, siempre garantizando la participación pública, la licencia social y la conservación de los recursos naturales, y la experiencia de ella ayuda a que estas cosas se conjuguen y podamos tener una República Dominicana más digna, más próspera y con mayores niveles de conservación. Señores, muchísimas gracias. Esto ha sido Conexiones Invisibles y nos vemos en una próxima entrega. Ramona, gracias. Gracias, César. Chao. Bye.